Vamos a ver ahora cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para producir la amputación a nivel de miembros inferiores y luego de miembros superiores. En primera instancia, lo que se tiene en cuenta es si hay avulsión, o sea, desprendimiento completo de los tegumentos, o sea, piel, tejido celular subcutáneo, músculos, nervios y principalmente la parte vascular. Si hay pérdida neurológica, o sea, pérdida de la sensibilidad y pérdida de la motricidad completa. Si hay pérdida masiva de partes blandas, o sea, de los tegumentos, músculos, tejido celular subcutáneo, todos los elementos articulares que pueden llegar a ser parte de este lugar y específicamente que sean, por ejemplo, tendones, cápsula, eh, ligamentos, etc. Pérdida masiva de la parte ósea, directamente por aplastamiento, por destrucción, por compresión. Entonces puede producirse una pérdida masiva. También si hay una isquemia caliente por más de 6 horas. ¿Qué quiere decir un isquemia caliente? La zona se mantiene con temperatura, pero ha superado las 6 horas de el desprendimiento del segmento que se ha amputado ya sea por cualquiera de las razones, principalmente de tipo traumatológica. Frialdad del miembro, ausencia del pulso y de la sensibilidad es uno de los factores determinantes para desestimar cualquier tipo de reinserción. Imposibilidad de restaurar la circulación. Si de por sí todo está completo, pero la circulación es imposible de poder restituirla, el tejido que se va a añadir va a ser tejido muerto, entonces tampoco tiene sentido volverlo a reinsertar. Además de eso, se tiene en cuenta si existe o no gangrena gaseosa. Para el miembro superior, estrictamente casi son los mismos criterios, ¿sí? Nada más que en este caso, por ejemplo, en este codo que estamos viendo acá, la pérdida ha sido masiva de hueso, masiva de tejido, hay una avulsión completa de todas las partes blandas, entonces no hay posibilidad de restitución, por eso se mantienen los mismos criterios que para miembro inferior. ¿Qué se evalúa de los tejidos para ver si hay posibilidades de restitución o directamente de amputación? A nivel de la piel, sí hay grandes superficies de pérdida. ¿Qué es lo que pasa? La piel, como el tejido celular subcutáneo, son fundamentales para formar el posterior muñón, ¿sí? Y o para poder llegar a unir las partes, los cabos que han quedado. Si estas faltan, no hay posibilidad de la unión. Entonces, esto puede comprometer después el funcionamiento del miembro, por eso se precisa después una amputación. Por ejemplo, a nivel muscular, si hay lesión muscular con necrosis o pérdida de músculo, o sea, si hay partes muy importantes del músculo que han visto afectadas. A nivel del hueso, la pérdida segmentaria unida a una lesión masiva de partes blandas. Eso también conlleva a la amputación. La más importante de todas, que se mide aunque esté totalmente completo toda la estructura, es la parte vascular. Si existe lesión de las venas, arterias o de ambas, y eso imposibilita la reparación. Entonces, si no se puede directamente, va a amputación. Se tiene que ver entonces la viabilidad vascular y tisular, si es satisfactorio o no, para poder decir, bueno, se puede llegar a restituir la zona. A nivel nervioso, ya hemos visto cuando estuvimos viendo lesiones de plexo braquial, que cuando hay lesiones masivas a nivel nervioso que impiden el funcionamiento, impiden las sensaciones,
¿sí? A veces se deja la extremidad, se lo mantiene, pero hay oportunidades que no hay posibilidad de que sirva específicamente ese sector para una funcionalidad buena. Entonces se decide por ahí llevar a la amputación. ¿Cuáles son las indicaciones propias entonces estrictas y que directamente no dan lugar a duda con respecto al tema de la amputación? La falta de riego sanguíneo. O sea, si no hay directamente una buena perfusión de la zona, directamente se opta por la amputación. Si hay infecciones, ¿sí? Como vemos acá en esta fotografía, si la infección es aguda o crónica y eso afecta todo el tejido y no responde a ningún tipo de tratamiento ni médico ni quirúrgico, entonces se procede a la amputación. Si hay úlceras tróficas, como vemos acá, que no curan, que se hacen crónicas y se extienden hasta el hueso, entonces también eh, se tiende a la amputación. Y si hay malformaciones congénitas que impiden una buena después protetización. Entonces en esos casos también se opta por armar un buen muñón haciendo una amputación. Desde el punto de vista del tratamiento que se tiene que llevar a cabo, este debe ser de tipo integral. Integral e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el proceso de amputación, ya sea programado y más aún el no programado, lleva a problemas de tipo no solo físicos para el paciente, sino también de tipo psicológico que no solo lo afectan a él, sino que afectan a todo su entorno. Por lo cual, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Sobre él principalmente y con respecto a la carrera que ustedes cursan, los afecta en todos los sentidos, ¿sí? Principalmente en el tema de la ocupación. Entonces, este tipo de pacientes tiene que ser afrontado por un equipo interdisciplinario que lo pueda ir llevando y acompañando en todo este proceso que no tiene que tener solamente una mirada en un segmento corporal perdido, sino en la globalidad del paciente. Las etiologías de las amputaciones son diversas, como ya hemos visto, pero tienen una prevalencia principal, el proceso vascular. El proceso vascular es uno de los grandes problemas que decide el proceso de amputación, como ya lo hemos dicho anteriormente. Después tenemos a la diabetes como una de las patologías que influyen también porque tienen complicaciones de tema vascular y sensitivo. Entonces, eso tiende también a llevar al proceso de amputación. Después siguen en una escala de porcentajes el proceso traumático, el infeccioso, el neoplásico y luego una superposición de efectos que llevan a un 18%, pero que de cada uno es mínimo el porcentaje etiológico que tienen. Por eso es que no engrosan la lista que estamos teniendo aquí. Vamos a ver cuáles son los niveles de amputación. Vamos a empezar con miembro superior. En miembro superior tenemos la amputación digital, o sea, de cada uno de los dedos, a nivel del carpo, ¿sí? Se produce también amputaciones, otro de los niveles. Estos niveles, cuando hablamos de niveles, son los niveles ideales para colocar una prótesis, ¿sí? Aunque algunos tienen cierta complicación. También tenemos lo que se llama la desarticulación de muñeca, la transradial, como vemos acá, la transhumeral, que pasa el codo, la desarticulación de codo, acá, la desarticulación glenumeral, ¿sí? O desarticulado de hombro, y la interescapulotorácica, que es esta que vemos ahí.
En el caso de miembro inferior, tenemos las digitales, o sea, de cada uno de los dedos, la transmetatarsiana, la desarticulación de tobillo, la amputación tipo CIME, la transtibial, la desarticulación de rodilla, la transfemoral, la desarticulación de cadera y la hemipelvectomía. Esos entonces engrosan todos los niveles de amputación que los cirujanos buscan para colocar después las prótesis.